En una buena historia, la muerte no es un accidente, es un destino. Cuando un protagonista muere, no basta con que el espectador se sorprenda. Tiene que sentirlo, entenderlo y, en el fondo, aceptarlo. Y lo que viene después puede ser incluso más difícil. Continuar la trama con un personaje legado que no se sienta como un reemplazo barato, sino como una herencia viva. En los episodios 7 al 11 de la temporada 2 de The Sandman, nos encontramos con ese desafío narrativo. Cómo cerrar un arco de manera impactante y, a la vez, abrir la puerta a uno nuevo. Y después, en su episodio especial, la serie se detiene para hacernos una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué vale realmente una vida humana cuando sabemos que se va a terminar? Hoy vamos a hablar de la muerte, legados y del valor de existir. Tres cosas que, paradójicamente, hacen que una historia se sienta más viva que nunca. En una narrativa, sea cinematográfica como literaria, la muerte de un protagonista es uno de los momentos más delicados que se pueden llegar a escribir. Veamos tres principios fundamentales para que funcione y cómo podemos evaluarlos en The Sandman. En narrativa, la muerte de un protagonista debe sentirse inevitable, aunque no predecible. La clave está en que el espectador, una vez que sucede, pueda mirar hacia atrás y pensar, claro, no podía acabar de otra manera. Esto se logra cuando la muerte es el resultado directo de quién es el personaje, sus virtudes y defectos, las decisiones que tomó a lo largo de la historia, los riesgos que decidió correr o los conflictos que eligió no resolver. Una muerte bien escrita no es un meteorito que cae de la nada, es una tormenta que el propio personaje ayudó a formar, incluso sin saberlo, como vimos en el video anterior. Por ejemplo, Boromir en El Señor de los Anillos murió defendiendo a Merry y Pippin, intentando redimirse del error de haber querido tomar el anillo. Su muerte es la consecuencia natural de su conflicto interno, la lucha entre la codicia y el honor. Ahora, en The Sandman, la pregunta es, ¿esta muerte es coherente con el arco que el personaje venía recorriendo? ¿Está motivada por sus elecciones y la naturaleza de su papel en la historia? ¿O aparece más como un recurso de shock pensado para sorprender, pero sin verdadera raíz en la narrativa? Y acá puedo empezar un análisis explicando por qué esta muerte, la de Morfeo, está tan bien trabajada, pero para eso hice de vuelta todo el video anterior explicando la lógica de la profecía autocumplida. Cuando una muerte está justificada por el viaje del personaje, el espectador la acepta incluso con dolor. Cuando es arbitraria, se siente como una interrupción forzada y el impacto se diluye en frustración. Cuando un protagonista muere, no se lleva solo su vida, se lleva consigo relaciones, dinámicas y equilibrios que sostenían la historia. Ese vacío es tanto emocional como estructural. Como vacío emocional, los personajes que quedan reaccionan, cambian y hasta redefinen sus motivaciones a partir de esa pérdida. El duelo, la culpa o la rabia son motores narrativos tan potentes como cualquier villano. Con respecto al vacío estructural, la ausencia altera el rumbo de la trama. Si el protagonista era el que tomaba las decisiones clave, ¿quién las toma ahora? Si era el que mantenía un grupo unido, ¿qué pasa cuando ese pegamento desaparece? La muerte de Ned Stark en Game of Thrones no es solo un shock, es la chispa que incendia todo el conflicto posterior. El vacío de poder que deja se convierte en el motor de la guerra entre las casas. Viéndolo en The Sandman, lo importante no es solamente cómo muere Morfeo, sino lo que cambia después. ¿Los demás sienten la pérdida de forma tangible? ¿Se nota un cambio en la dinámica narrativa? ¿O la historia sigue como si nada? Ese vacío se convierte en la oportunidad para que otro personaje, el personaje legado capaz, asuma un papel más central. Y la verdad es que esta serie hace muy bien, en su episodio número 11, el desarrollo de los personajes secundarios más importantes del universo de Morfeo, del Dreaming, y cómo cada uno tiene que lidiar con la pena, la culpa y el duelo, tanto sus seguidores, sus empleados, como sus hermanos. Y es muy importante que le dedicaran más de una hora de episodio solamente a esto. Si la ausencia no pesa, si no afecta a la historia y a quienes la viven, entonces la muerte pierde fuerza. Un buen guión hace que el espectador extrañe al personaje, incluso en las escenas donde nunca estuvo.
Un personaje legado no es un reemplazo directo del protagonista caído. No se trata de copiar lo que hacía el anterior, sino de heredar lo que representaba y adaptarlo a una nueva voz, un nuevo temperamento y un nuevo recorrido personal. El público acepta esa transición cuando ocurren tres condiciones. Que haya una construcción previa. El personaje legado ya estaba presente antes, con su propia identidad. Lo conocemos lo suficiente para entender por qué puede o no asumir ese rol. Sin que se siembre esto, el relevo se siente improvisado. Que haya un vínculo emocional y temático con el anterior. No basta con que sea el que queda o el que tiene habilidades parecidas. Debe existir una conexión clara, respeto, amistad, rivalidad o una deuda personal. Eso hace que el traspaso tenga peso emocional. Que aporte algo nuevo. El legado no puede ser una fotocopia. Debe aportar algo que el anterior no tenía, para que el público vea que no solo reemplaza, sino que también evoluciona la historia. En las películas del Spider-Verse, por ejemplo, Miles Morales respeta el legado de Peter Parker, pero lo adapta a su propia vida, entorno y problemas, aportando una nueva perspectiva sin borrar la anterior. Ahora, si aplicamos todo esto al caso de The Sandman, nos preguntamos, ¿se construyó antes la llegada del nuevo personaje para que el espectador lo vea como un heredero legítimo? ¿Existe un vínculo fuerte con el protagonista fallecido o simplemente toma el lugar porque sí? ¿Aporta algo nuevo a la dinámica de la historia o solo repite las mismas funciones con otra cara? Si la respuesta es negativa, el riesgo es que el público lo perciba como un reemplazo superficial, incapaz de cargar con el peso narrativo y emocional que la muerte anterior dejó. En el caso de Daniel, es un poco y un poco, pero Neil Gaiman nos sembró el reemplazo y la muerte, de hecho, de Morfeo en el primer episodio, allá en la primera temporada. Toda la serie, toda la historia del cómic tiene que ver con el cambio de Morfeo como persona, como personaje, y cómo ese cambio lo lleva a su final. Él era un eterno, un endless, y toda la narrativa de The Sandman tiene que ver con el fin, endless, pero tienen que terminar todos, incluido Morfeo, que es el protagonista. His story is over now, but all stories come to an end. If only so a new one can begin. Y Daniel fue introducido muchísimo tiempo antes y su importancia estuvo íntimamente relacionada a los efectos de la trama de esta temporada y de la gran profecía que ya hablé en el último video. ¿Hay más desarrollo de Daniel como el nuevo Dream? ¿El nuevo sueño? La verdad es que no, porque es el final de la historia de Morfeo, no es el principio de la historia de Daniel. El principio de Daniel es el final de Morfeo, pero nuestra historia no va a seguir por ahí, ya está, se terminó. La historia que nos querían contar con The Sandman era la historia de Morfeo, que vive aún así como Dream of the Endless, el sueño de los eternos, vive aún en Daniel. Y en eso hay mucho de Doctor Who en parte. Morfeo murió el protagonista, nos lo sacaron de la serie al final. Pero, ¿qué más dice esta serie acerca de la muerte? El episodio 12 de The Sandman, o sea, el episodio especial, no es una historia de grandes batallas ni de giros dramáticos. Es una conversación con la muerte, y no una muerte cruel o macabra, sino una que entiende, con una sonrisa suave, lo que significa vivir. Filosofemos un poco sobre este tema. La paradoja más grande de la existencia humana es que solo la valoramos porque sabemos que se acaba. Si tuviéramos siglos por delante, la urgencia desaparecería. No habría prisa por amar, viajar, arriesgarse o reconciliarse. Es la cuenta regresiva silenciosa la que convierte cada decisión en algo valioso. En filosofía y en el arte, el memento mori es un recordatorio constante. Te vas a morir. Y no lo digo para deprimir, sino para inspirar. Los antiguos lo sabían. Una calavera en la pintura, una frase en latín en un pergamino o una canción melancólica. Todo para que no olvidemos que este momento es irrepetible. En The Sandman, la muerte no se representa como una amenaza, sino como una anfitriona amable que nos acompaña al final del viaje. Su papel no es arrancar vidas, sino cerrar capítulos. Filósofos como Camus planteaban que la única pregunta verdaderamente importante es: ¿vale la pena vivir sabiendo que todo se va a terminar? Su respuesta era sí, no por el resultado final, sino por el proceso, porque la belleza no está en evitar la muerte, sino en construir algo significativo antes de que llegue. En este episodio final, la serie juega con esa idea. La muerte no es un enemigo a vencer, sino una certeza con la que aprendemos a convivir. Y al hacerlo,
hecho, la vida gana un peso que nunca tendría sin ese límite. Más allá de la trama, este capítulo deja algo personal. Una invitación a revisar cómo usamos el tiempo que tenemos. Un recordatorio de que no estamos acá para durar, sino para dejar huellas. Y la certeza de que, si todo se acaba, cada instante cuenta mucho más de lo que creemos. En sus episodios 7 a 11, esta segunda temporada nos recuerda que matar a un protagonista no es cuestión de shock, sino de consecuencia. Que el verdadero impacto está en cómo esa ausencia reconfigura todo y en cómo, si está bien escrito, un personaje legado puede heredar el peso de la historia sin perder su propia voz. Y en el episodio especial, la serie cambia la espada por un susurro y nos habla de algo más grande que cualquier trama. El valor de estar vivos, sabiendo que todo termina. Al final, The Sandman nos enseña que no hay contradicción entre la muerte y la vida. La primera da sentido a la segunda, y la segunda nos da razones para enfrentar a la primera. Y esa es, quizás, la historia más importante de todas. Y hablando de muertes, legados y cambios, por supuesto, esto estuvo atrás mío todo el tiempo, está en proceso de cambio y no se preocupen. ¿Y ustedes qué opinan sobre la muerte? ¿Qué opinan sobre el valor de la vida? Déjenmelo en los comentarios, así proponemos un debate filosófico y mega interesante entre todos ustedes. Si les gustó este video, déjenle un like, así YouTube se lo recomienda a más personas. Y si les gustan mis videos y todavía no se suscribieron, pero los miran de forma seguida, háganlo, así YouTube les avisa a ustedes cuando subo contenido nuevo. Les recomiendo, si no lo vieron, la review que hice los episodios 1 a 6 de la temporada 2 de The Sandman, y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte!